Vamos a meternos de lleno en la reciente y muy amplia crítica que hace el comentarista Carlos Valverde a la nueva administración en Bolivia, la del presidente Rodrigo Paz. La verdad es que Valverde plantea dudas muy serias sobre las primeras decisiones del gobierno. Acompáñenme a analizar sus argumentos, uno por uno. Y esta frase de Valverde la verdad lo resume todo. Él siente que el gobierno, desde que arrancó, está yendo por un camino equivocado. Con esta cita ya nos queda clarísimo el tono crítico que va a marcar todo este análisis. A ver, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a analizar una propuesta bastante controversial sobre las Fuerzas Armadas. Después, las duras críticas contra el vicepresidente. Tercero, la crisis económica que se encontró el nuevo gobierno. Y para cerrar, los retos generales de gobernabilidad. Bueno, arranquemos con el primer tema que es bastante polémico. Se trata de una propuesta del presidente Paz que busca, darle un nuevo papel a las Fuerzas Armadas de Bolivia. Y esta es una idea que Valverde cuestiona pero con todo, y desde la propia Constitución. A ver, la idea del presidente es diferente. Que los militares se vuelvan autosostenibles económicamente. ¿Cómo? La propuesta es que ellos administren áreas protegidas y con la venta de bonos de carbono generen su propio dinero. El objetivo, en teoría, sería que dependan menos del presupuesto del Estado. Y la respuesta de Valverde es inmediata y sin rodeos. Aquí no hay grises. Se opone de frente a esta idea. Ahora, lo interesante es entender por qué. Y aquí está el centro del argumento de Valverde. De un lado, la propuesta del presidente. Del otro, lo que dice la Constitución. Valverde insiste en que el mandato constitucional, que habla de participar en el desarrollo integral, no les da permiso explícito a las Fuerzas Armadas para volverse una empresa que maneja recursos. Para él es simple, se estarían pasando de sus funciones. Pero ojo, que su crítica no se queda solo ahí. Valverde suma más argumentos. Por un lado, recuerda el historial de corrupción de Cofadena, que era el brazo empresarial de los militares. Y por otro, algo clave. Resalta que la ley ya le da a las comunidades indígenas derechos sobre sus territorios, que son, en muchos casos, esas mismas áreas protegidas. Su conclusión es que un cambio así, tan de fondo, no se puede hacer con una simple decisión. Necesita una reforma constitucional. Bueno, dejemos el tema militar y pasemos ahora al segundo gran punto del análisis de Valverde, sus críticas directas y muy afiladas contra el vicepresidente Edman Lara. Aquí ya no es una sola política, sino una serie de acciones que para Valverde demuestran, falta de criterio. Para poner las cosas en perspectiva, Valverde se apoya en lo que dicen otros analistas, como Sayuri Loza. Ella básicamente le advierte al vicepresidente que jugar a ser la oposición dentro de su propio gobierno es una movida muy arriesgada. Le sugiere que o colabora o da un paso al costado. Ese es el clima que rodea las críticas de Valverde. A ver, Valverde las enumera, una por una. Primero, la contratación de ex magistrados que fueron los que le dieron luz verde a la reelección de Evo Morales, algo que para muchos fue un golpe a la democracia. Segundo, su propuesta de eliminar las pensiones vitalicias, que suena popular. Y tercero, cuando compara lo que cuesta un puente con estas pensiones, un argumento que Valverde destroza diciendo que es una barbaridad y que muestra un desconocimiento total de cómo funciona el presupuesto de un país. Y claro, todas estas críticas, una tras otra, llevan a la pregunta de fondo que plantea Valverde. Ya no se trata de si se está de acuerdo o no con una política, sino que es un cuestionamiento directo a la capacidad y al juicio del segundo al mando del país. Ahora, cambiamos de tema, pero no de tono. Nos metemos en un asunto que duele, la economía. Valverde subraya lo grave de la situación financiera que heredó el nuevo gobierno, y para eso se basa en lo que dicen tanto los nuevos ministros como los líderes empresariales. Fíjense en esta cifra, 7.000 millones de bolivianos. Según el nuevo ministro de Economía, eso es lo que encontraron en deudas no registradas en apenas los primeros 8 días de gobierno. Es un número que impacta y que nos da una idea del tamaño del problema fiscal que tienen entre manos. Pero a ver, ¿qué es eso de deuda no registrada? Para explicarlo fácil, son gastos, compromisos que el gobierno anterior hizo pero que nunca anotaron en los libros oficiales. Para la nueva administración, esto no solo es una señal de mala gestión, sino que es como un agujero negro fiscal que complica cualquier intento de planificación. Y claro, con este panorama, el sector privado levanta la mano y a través de gente como Jean-Pierre Antelo hace un llamado de urgencia. El mensaje es claro. La Asamblea Legislativa tiene que ponerse las pilas y aprobar rápido las leyes que se necesitan para reactivar la economía. Y aquí es donde todo se conecta. En esta última parte, vemos cómo todos estos problemas, los políticos, los económicos, al final terminan impactando en la vida real de la gente. Valverde usa ejemplos muy concretos para decir que aquí hay fallas de fondo en la forma de gobernar.
Y aquí la crítica se vuelve de carne y hueso. Valverde no se queda en la teoría. Señala el derrumbe de un puente viejo al que solo le ponían parches. Habla de cientos de kilómetros de caminos destrozados por las lluvias que dejan aisladas a docenas de comunidades. Y critica lo que percibe como debilidad del gobierno cuando cede ante la amenaza de los mineros por el nombramiento de un ministro, lo que para él sienta un muy mal precedente. Al final, para Valverde todo se resume en una cosa. El nuevo gobierno está apurado. Apurado por mostrar que hace cosas, por salir en los titulares. Pero en esa prisa, según él, se están saltando los procedimientos, la planificación. Desde su punto de vista, se le está dando más importancia a la foto que a la gestión. Y cerramos este análisis con una pregunta que, en realidad, es el gran dilema detrás de toda la crítica de Valverde. Con una economía en problemas y una infraestructura que se cae a pedazos, ¿qué debe hacer un gobierno? ¿Actuar rápido, aunque eso signifique tomar atajos? ¿O apegarse a la ley al pie de la letra, aunque eso lo haga más lento? Ese es el dilema que hoy enfrenta la nueva administración en Bolivia.